decirles que esta obra pretende distinguir las nociones del feminicidio, los usos jurídicos apropiados en los efectos políticos y críticos sobre nuestra sociedad y cultura. Pero aparte de hacer estas reflexiones, el libro también intenta hacer una denuncia de la incapacidad de las autoridades para detener los feminicidios y busca también incorporarse este libro y las discusiones que se dieron al debate sobre los crímenes de odio. Cuando empecé a leer el libro, me metí a un túnel del tiempo. Y ese túnel del tiempo me hizo recordar cómo me involucré en la lucha por este tema. Y me acordé que tengo, desde el 98, que Católicas por el Derecho a Decidir se une a la campaña Ni Una Más, que nosotras, con la reconocida lucha que dio Esther Chávez y todas nuestras compañeras que nos hicieron un llamado a entender esta violencia en extremo, lamento mucho que ella no esté aquí y lamento mucho más que el estado de Chihuahua siga siendo un estado violentado totalmente, que no hemos logrado generar los mecanismos para detener esta violencia. Sin más, empezaré planteando mis puntos. En varios textos se obliga a referirse a la situación del feminicidio en Juárez, pues fue antecedente, lamentablemente, que visibilizó a nivel nacional e internacional esta violencia en extrema que acaba con la vida de las mujeres. Permitió entender en el imaginario colectivo que la violencia contra las mujeres es un problema no natural, sino es un problema estructural de profundas raíces en nuestra sociedad, producto de una cultura patriarcal, androcéntrica y misógina, que durante años se mantuvo visible y oculta, y ahora que la denuncia de las feministas lleva muchos años, pero tuvo que llegar a algo tan extremoso que lo vuelve a colocar para entender esta discriminación que lleva a las mujeres al asesinato. Ahora, gracias a diversas investigaciones, ha quedado evidenciado la dimensión real, al igual que la existencia de un contexto que lo posibilita y lo potencializa. Y yo sí creo que es eso lo que tenemos que leer. Yo sí creo que no solamente actuamos por cuestiones coyunturales, actuamos porque tenemos que buscar la forma en cómo vamos incidiendo para cambiar precisamente estas estructuras que están muy mentalizadas en nuestros discursos, en nuestra cultura. En este sentido, las autoras y los autores del libro de hoy, que hoy se presenta, van más allá de colocar que sí, el punto para entender el feminicidio es esta discriminación de género, estas relaciones de poder que nos colocan en una situación de subordinación y que se encuentran inmersas. Sin embargo, los autores también recuperan factores que es precisamente, yo los coloco, que son factores que no podríamos generalizar. Lo que nosotras podemos decir de lo que hemos documentado, de los casos que vamos litigando en 19 estados del país, podemos decirle que es la acción y la omisión del Estado que genera un patrón de impunidad. Y que sí podemos encontrar en el estado de Chihuahua autoridades implicadas en los asesinatos, policías que fueron y que pueden ser los mismos que asesinan a mujeres, las violan y las matan, pero no podríamos generalizarlo. Eso no lo podríamos hacer, pero sí podríamos hacer, y lo voy a mencionar, qué es lo que genera la acción de un Estado cuando por omisión no investiga y no sanciona. Y sí se genera un patrón de impunidad. Lo anterior queda evidenciado por los datos registrados de 1993 a septiembre del 2007, 553 mujeres fueron asesinadas con verdadera violencia brutal y se hizo toda una exigencia internacional y que nos llevó a la reciente sentencia de Campo Algodonero para que se diera solución a esta situación. El Estado mexicano hasta ahorita no ha generado mecanismos contundentes para atender esta problemática. En 2 años, en el estado de Chihuahua hemos tenido 700 asesinatos violentos. Otro punto central en el libro es la concepción del feminicidio. Si bien, como ya mencioné, no es central al debate sobre qué es el feminicidio, me parece importante que sí lo aborda y que aquí es lo que nos permite analizar
que es el punto central al final de cuentas, que ubicamos, que entendemos por el feminicidio. Es indiscutible que la referencia obligada es la definición que hace Diana Russell. Utilizó el término por primera vez en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra la Mujer en 1976, para definir en estas palabras la forma en que la violencia extrema contra las mujeres. Y es hasta 1990 con Javi Caputi que redefine el feminicidio como el asesinato de mujeres por hombres motivados por odio, desprecio, placer o sentido de posición hacia las mujeres. Debería de ver, cuando documentamos los casos, el 30% de los asesinatos en México cometidos por la familia, cometidos por la pareja íntima o el novio, los hombres acaban diciendo: es que ella me pertenecía, yo no, si no es conmigo, no es con nadie. Otro elemento clave a destacar de Russell es que no todo asesinato contra la mujer se puede clasificar como feminicidio. Solo cuando el género femenino de la víctima es relevante por el agresor. Y esto es importante. Yo sí quiero decir una cosa: nosotros no entramos al debate del hombre y la mujer, pero los agresores son los hombres. Hay una poca, yo en el México no podría decir, no me he encontrado, y en la documentación que hacemos, que sean mujeres con estas características que estén matando a mujeres. Desde esta perspectiva feminista, el feminicidio se acentúa en el tipo de violencia ejercida por los hombres en contra de las mujeres, de esta misma manera que se mata por cuestiones de racismo, nacionalidad, religión y orientación sexual, señala Russell, se asesina a una persona por el simple hecho de ser mujer. Por otro lado, Marcela Lagarde, que ha sido un referente y que es importante, porque la misma lectura toca el tema fundamental del factor de impunidad. Se vuelve un elemento fundamental para la comprensión del feminicidio. Sin embargo, este referente no ha sido reconocido por otras expertas en América Latina. Sin embargo, es importante resaltar que el debate sobre el elemento impunidad ha sido superado en América Latina, pues se reconoce que puede o no estar presente impunidad en los feminicidios, pero mientras, sin embargo, en el caso de México se reconoce que es un factor esencial, impunidad. Y por tal motivo nosotras, el observatorio, hemos definido el feminicidio como asesinatos de mujeres que resultan de la violencia ejercida contra ellas por la condición de género. Es decir, se trata de asesinatos violentos de mujeres cometidos, como ya hemos dicho, por la discriminación, por la misoginia, por el odio, que lo cometen familiares o desconocidos, realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de la víctima. Pero esto es posible porque hay un ambiente permisivo del Estado por acción y omisión, que no cumple su responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Cuando un Estado no cumple su obligación, esto lo dice la Corte Interamericana en el caso algodonero, la obligación de prevenir y sancionar e investigar, genera un ambiente permisivo de impunidad que propicia la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y los familiares. Tenemos el caso de Marisela Escobedo. Eso es poner en indefensión. Cuando un Estado no investiga, no cumple su deber, coloca a las víctimas, a los familiares, a que hagan una defensa, que ellas sean las que investiguen, y eso las coloca en una situación de total vulnerabilidad. ¿Será un delito de fuero común o de fuero federal? Las que nos lleva a las siguientes reflexiones también de cómo se configura este delito, cuáles serán los elementos de este tipo penal, las que nos lleva a reflexiones que también nos plantea Lourdes Enríquez. ¿Quién considera que en México se han encontrado obstáculos para tipificar el feminicidio como un delito? Porque el derecho positivo mexicano sigue manteniendo principios patriarcales obsoletos. Por eso es que se minimiza el daño y se piensa que no se puede crear un nuevo tipo penal. Y por último, solamente quiero decir que el delito de homicidios y sus agravantes, que también plantea Lourdes, son insuficientes para describir la realidad social de los asesinatos continuos. Por ello, es necesario lograr conciliar la teorización de la política de género con la técnica penal, para definir con certeza jurídica un tipo penal perfectamente claro, en el que se encaje la problemática social
que es el feminicidio. Por lo tanto, para nosotras las organizaciones coincidimos en el anterior planteamiento al considerar que el actual sustento teórico y filosófico del homicidio ha quedado rebasado por el progreso no solamente de la ciencia penal y de la política criminal, sino también por los avances indiscutibles de los derechos humanos de las mujeres. Por ello, no puede faltar el análisis puntual y consensual de la inclusión como un tipo penal del feminicidio, tan sensible para nuestro país, ya que ha cobrado muchos asesinatos de mujeres. Por tal motivo, este tipo penal del feminicidio, entendido como la privación de la vida de una mujer por razones de género, así lo planteó la sentencia de Campo Algodonero, tiene que bajar de decir cómo estamos entendiendo esas razones de género, que le hemos llamado discriminación, que le hemos llamado misoginia, odio, en un lenguaje más entendido, más claro, donde podemos hacer un tipo penal que acredite circunstancias objetivas. Es decir, que nosotras podamos decir cómo esta violencia sexual y en un tipo, ¿cómo lo llamaríamos? En una circunstancia para decir este es un feminicidio cuando encontramos un cuerpo, simplemente con decir tiene signos de violencia sexual que pueden acreditarse que este es un presunto feminicidio. Eso es muy importante porque cuando queríamos acreditar el odio, la condición de género, no lo hemos podido hacer. En el Distrito Federal tenemos 3 años con ya tipificado el odio de género y hasta ahorita no lo podemos acreditar teniendo todas las pruebas. Por eso consideramos que este momento, cuando estamos hablando de un nuevo tipo penal, también estamos viendo que el bien jurídico que protege primeramente este tipo penal del feminicidio es la dignidad y la integridad de las mujeres, así como la igualdad y la vida. Ponderamos que es la dignidad y la integridad porque lo que intenta quitar el mensaje de discriminación que hay en estos asesinatos tiene que ver con nuestra condición de mujeres. Y si seguimos colocando que primero lo que intenta este tipo penal, primerísimo, el primer principio, el primer bien jurídico es la vida, se pierde, y ha sido el debate. Lo que consideramos es que este bien jurídico que hoy entra en debate tiene que proteger la dignidad, la integridad y la igualdad, así como la vida de las mujeres. Yo lo que quiero es invitarlos a que lo lean porque nos invita a seguir reflexionando cuál es el discurso o lo cual a mí, en la mentalidad mía, he construido. Para mí, y yo a mí me ha pasado que cuando salgo me dicen, sí he visto que hay un loco matando a mujeres. Y eso me ha quedado, digo, ¿qué tendré en el imaginario? ¿Qué fue lo que yo le dejé? Que no permitió romper y entender que no hay locos, ¿no? Sino que más bien es una cultura que ha naturalizado y que sí tenemos diversos rostros de los actores que matan, que puede ser su pareja o aquellos desconocidos que se toman el derecho de quitarle la vida a las mujeres. Muchas gracias.